Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Acá vamos a dar inicio a nuestra tercera entrevista que tiene como propósito discutir sobre las ollas comunes como estrategias populares. Primero que nada, bueno, me presento nuevamente, mi nombre es Luciana Pastor, soy directora, una de las directoras de Fundación Vértice. Soy también diseñadora de la Universidad de Chile, magíster también en estéticas americanas y académica del Departamento de Diseño de la Universidad de Chile. Quisiera, bueno, agradecerles a todos y a todas quienes nos están viendo en estos momentos por Facebook Live y también por Instagram Live. Tenemos hoy una muy interesante entrevista, así que esperamos que se vayan uniendo cada vez más participantes a esta ocasión. Me gustaría partir esta entrevista diciendo algunas palabras a modo de contextualización de qué va a tratar la discusión que vamos a dar ahora, ¿no?, con nuestra invitada Clarisa Hardy. Empezar mencionando un poco que, bueno, que en el contexto de pandemia, ¿no?, por COVID-19, la organización popular ha sido fundamental para resistir los problemas sociales y económicos evidenciados en nuestro país. Las ollas comunes, en tanto iniciativas comunitarias, son una muestra de autogestión y cooperación que nace como respuesta ante las insuficientes soluciones del Estado en tiempos de crisis y que han surgido a lo largo de la historia como formas de resistencia popular. A casi 4 meses de la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, las consecuencias económicas y sociales de la crisis han afectado a miles de familias y personas que no cuentan con un sustento para vivir, develando una vez más la inequidad social existente en nuestro país. Para profundizar en esta discusión, contamos con la participación, como bien les dije, de Clarisa Hardy. Ella es psicóloga, antropóloga, ensayista y académica, ex ministra de Planificación del primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y actual presidenta del Instituto de Igualdad. Escribió el libro Hambre más dignidad igual ollas comunes, donde analizó en profundidad el comportamiento de la organización popular y su iniciativa de sostenibilidad alimentaria durante la década de los 80. También escribió otros libros como Organizarse para vivir, Pobreza urbana y organización popular, Equidad y protección social, Desafíos de políticas sociales en América Latina, entre muchos otros. Ahí tenemos a Clarisa. Hola Clarisa, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Clarisa, por estar con nosotras el día de hoy. Para nosotras es muy importante contar con tu participación, ¿no?, sobre todo por tus importantes trabajos y contribuciones que has hecho a esta problemática en torno a las ollas comunes y las estrategias populares en tiempos de crisis y en este momento en tiempos de pandemia. Vamos a empezar la entrevista, ¿no?, haciéndote una primera pregunta que tiene que ver un poco para introducirnos a esta problemática y sobre todo a tu trabajo, ¿no?, a tu expertise, podríamos decir. Quisiéramos saber, según tu perspectiva, ¿no?, y considerando el contexto actual de pandemia por COVID-19, ¿cuál sería, según tu opinión, la importancia histórica y política de las ollas comunes en nuestro país? Y al mismo tiempo, ¿qué diferencias o similitudes ves tú con aquellas que estudiaste en la época de los 80, ¿no? Voy a partir con esto de la década de los 80, Luciana, porque una de las cosas que más impacta es 30 y tantos años después de haber escrito, y quiero hacer referencia, no es que escribí sobre las ollas comunes, yo pertenecía a una organización similar a la que ustedes tienen, una fundación. En aquellos momentos eran las organizaciones no gubernamentales los únicos espacios posibles en donde el mundo, más de la investigación, de la reflexión y de la acción, podía encontrar un espacio. Las universidades nos había expulsado, no nos recibía, y por lo tanto cualquier esfuerzo de estudio, de análisis, de comprensión de la realidad era imposible hacerla en los espacios que hoy día
están abiertos en el mundo de las universidades. Te lo digo como referencia porque no es que solamente se hacía análisis o investigación, eran modos de intervenir activamente en el apoyo a organizaciones que estaban absolutamente desprovistas de todo tipo de soporte y protección alguno. Ese es el contexto en el que nace este libro, Ollas Comunes, Hambre más Dignidad, y luego el otro, el de Organizarse para Vivir. Y es bueno ponerlo en contexto por la pregunta que tú haces, ¿qué diferencias hay entre entonces y ahora? Similitudes. Teníamos una crisis económica de la envergadura de la que hoy estamos empezando a experimentar en Chile. Y yo creo que esto es una de las cosas más importantes que tenemos que ver. Hoy en día las cifras son realmente alarmantes. Cuando empezó esto en marzo, yo creo que no se previó que en tan breve tiempo íbamos a tener 2 dígitos de desempleo. Por las evidencias que tenemos, estamos hablando entre un 25 y un 27%, que es una salvajada. Estamos hablando de más de 1 millón de personas que hoy día han perdido sus fuentes laborales. Antes eran trabajos precarios y con escasos ingresos. Hoy día ni el trabajo precario ni el escaso ingreso, 0 ingresos. Por lo tanto, esa es la primera similitud. La segunda es algo que yo no me lo hubiera esperado en el Chile de los 20 y tantos mil dólares de ingreso per cápita, porque en los 80 estábamos hablando de un país bastante más pobre que el de hoy. No solo había pobreza, sino que tenías un país muy empobrecido en general. Jamás tampoco nos hubiéramos imaginado que al poco tiempo de esta crisis sanitaria, que ha terminado por ser una crisis social y económica, íbamos a tener literalmente hambre en nuestras poblaciones. Digamos que en poblaciones, en todas las comunas. Hay comunas, no solo estamos hablando de las comunas populares o de menores ingresos, más periféricas, en donde sí hay un mayor número de ollas comunes, pero en comunas de ingresos medios están apareciendo también las ollas comunes. Es decir, esto está atravesando socialmente al país, lo cual habla de la fragilidad de lo que se llamaron las clases medias, Luciana. Bueno, pero me estoy saltando. Digo, hay un marco de similitudes en que son estrategias que nacen impulsadas por la necesidad de la subsistencia, básicamente por el hambre, en periodos de pérdidas de empleo, pero hay un contraste muy brutal entre entonces y ahora, que es lo que uno dice, bueno, ¿cómo llegamos a esto? En aquel momento estábamos en plena dictadura. Se estaba instalando un modelo neoliberal que expresamente señalaba el retiro del Estado de todo apoyo y soporte social a la población. Y por lo tanto, la crisis económica encontró en la total indefensión a la población, con una dictadura que no tenía ningún interés ni preocupación por, digamos, por el bienestar del pueblo. Ese es un dato de la realidad. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo es vivir las ollas comunes a 30 y tantos años después de una transición a la democracia, después de gobiernos de centroizquierda, y aún con un gobierno de derecha, con un Estado que tiene muchísimos más recursos, que tiene una base mínima, pero funcionando, de una red básica de protección social operando? Bueno, ¿cómo es posible que emerjan las ollas comunes si no haya una reacción inmediata? Entonces el contraste de inmediato que te surge es, si aquello fue un modo inevitable de enfrentar la subsistencia ante el total retiro y ausencia del Estado, el de hoy es imperdonable. El de hoy es imperdonable. Porque con todas sus deficiencias, aquí debiera estar operando y estar presente un sistema de protección estatal que hubiera evitado que esto ocurriera. Pero, ¿cuál es el sentido? Yo quiero contextualizar las diferencias. El valor histórico es tal vez algo
muy fuerte, que es que la memoria histórica se conserva. Es decir, hay una larga historia, no nace en los 80, nace desde las huelgas salitreras, el cómo el pueblo se organizaba en torno a estas necesidades más básicas de manera solidaria. Ese elemento ha estado recorriendo siempre, a lo largo de la historia, la manera en que se reactiva la necesidad del esfuerzo colectivo cuando se percibe que cada uno por su cuenta no se puede rascar su problema. No vale esto de me rasco con mis uñas. Y esto ha sido muy fuerte, era tradicional la olla común en las huelgas. En el momento que cesaban, digamos, de recibir ingresos, había inmediatamente una organización solidaria que garantizaba al menos la alimentación de la familia de los trabajadores y los obreros en huelga. También ocurrió eso en el periodo de la dictadura. Y hoy día vuelve a reflotar esta memoria histórica de que frente a necesidades básicas que son violentadas y a la imposibilidad de que cada quien lo resuelva por su cuenta, el esfuerzo colectivo empieza a tener de nuevo importancia. Y políticamente es muy esperanzador dentro de lo gris y oscuro que significa esto como expresión de hambre y necesidades descubiertas de la población, particularmente de los sectores de menores ingresos en Chile. Esto, por otro lado, tiene este lado como más luminoso de esta capacidad de reacción de estos esfuerzos colectivos. Y yo creo que no solo hay memoria histórica, pienso que también acá somos herederos de algo que parece que este gobierno no ha visto y se la dejó de verlo incluso hoy, con lo que está discutiéndose en el Congreso, que es la reconstrucción del tejido social, que apareció con el estallido. Si el estallido, ¿qué es lo que fue? Fue el reencuentro con el otro. Es decir, tú recordarás, Luciana, que junto con el estallido empezaron no solo las manifestaciones en las calles, empezaron las conversaciones, los cabildos, los encuentros. Y no había lugar que no fuera un espacio de diálogo y de interlocución, desde la calle a la plaza, a la sede comunitaria. Y eso cruzó también comunas de todos los sectores de ingreso, porque fue un reencuentro con el otro y un descubrir de que habían problemas comunes. La olla común es eso, es un espacio en que a partir de la necesidad individual te reencuentras con un otro que tiene contigo en común los mismos problemas. Y entonces empieza a surgir además algo de lo que yo llamaría una especie como de conciencia más colectiva de lo que nos aproblema. Esto empezó con el estallido, cuando empezaron a ver la suma de demandas, la tengo con el vecino, con el del frente, con el del lado, con quien me encontré en la calle, en la manifestación. Bueno, y esto culmina finalmente, creo, en esta experiencia de ollas comunes. Yo espero que este sea un indicio de cómo es posible reconstituir y recomponer el tejido social en Chile, no a partir del hambre, no a partir de la olla común, que sirva de base para más bien enfrentar los problemas una vez que superemos esta fase tan crítica y que no se tenga que recurrir a la olla común para satisfacer esta. Y por eso creo que hay el contraste entre en el entonces y el ahora. En el entonces, las ollas comunes derivaron, lamentablemente, no pudimos hacer la transición de esa organización a generar una sociedad civil poderosa, fuerte y una democracia muy participativa. En eso fallamos. Había esa base de tejido social muy importante, muchas estrategias de sobrevivencia, no solo ollas comunes, miles de organizaciones de distinto tipo. Se compraba juntos, habían grupos de salud, grupos de mujeres, grupos de defensa de derechos humanos, había una ebullición de organización en la base. Y nosotros pensamos que con la transición a la democracia, esto iba a servir como la gran base social de reconstrucción de una democracia muy participativa. Razones, si quiere, las conversamos hoy. Bueno, otro conversatorio hay para explicar por qué no ocurrió. No nos puede pasar de vuelta. Hoy día creo que lo que tenemos que hacer es aprender de esta lección para decir acá hay una reserva y una energía de capacidades colectivas,
de participación, de solidaridad, que son la manera en que uno debiera decir a partir de esto cómo me reconstruyo para adelante, esta vez asumiendo que la democracia requiere la presencia muy activa y participativa de las organizaciones sociales. Gracias, Clarisa, por tu respuesta. Quiero aprovechar de decirles y mencionarles a quienes nos están viendo que pueden enviar también sus preguntas que tengan para hacerle a Clarisa sobre esta temática, ¿no?, que estamos trabajando y conversando ahora, tanto por Facebook en los comentarios y también por Instagram. Clarisa, tú totalmente sientes la libertad de profundizar en los aspectos que tú creas necesario para esta discusión. Si quieres ahondar más en lo que mencionabas, podemos hacerlo, tenemos el tiempo. Y creo que se puede vincular un poco con la pregunta que te voy a hacer ahora, que es sobre, bueno, la situación actual, ¿no? Entendiendo el contexto de pandemia, de crisis, pero también, como dices tú, de este inicio de lo común, quizás desde el estallido social. ¿Cuál ha sido, en ese sentido, como la respuesta del gobierno a esta crisis? ¿Qué opinas tú de esas respuestas que ha dado el gobierno? ¿Ha dado o no ha dado respuesta? ¿Cómo aparece esa figura gubernamental dentro de este contexto de organización popular? Bueno, nada más gráfico que lo que ocurrió, es decir, desde la votación hace unos días en la Cámara y la de hoy, en donde se aprobó la idea de legislar y hoy día se votaron directamente los dos artículos. Uno se ganó, el otro no se ganó, se perdió. Pero lo importante es lo que apareció ahí, es decir, nunca había tenido el Congreso tanta visita. Tú sabes que tú puedes mirar las discusiones en sede, en las cámaras. En general tiene muy poco rating, la gente se comunica muy poco. Bueno, se cayó varias veces la transmisión, tanto la vez pasada como ahora, por el interés ciudadano que esto ha levantado. Es decir, ¿por qué razón se llegó a esta situación de plantear hoy día el retiro del 10%? Es por la suma, responde tu pregunta, porque desde marzo para acá, cuando a las pocas semanas ya sabíamos que esto afectaba el empleo, ya estaban apareciendo indicios de ollas comunes y por lo tanto de hambre, literalmente, de situaciones extremas en la población, no haber tenido la capacidad de reaccionar oportunamente por un lado y eficazmente, es decir, cómo genero protección en el ingreso de los hogares y de los trabajadores para evitar precisamente esto, es la mejor respuesta de que este gobierno en esto fracasó. Y tal es su fracaso que hoy día enfrenta algo que jamás esperó, que va a tener que ponerse esta vez las pilas para hacer una reforma previsional, porque junto con el debate que surgió por el retiro, tú te das cuenta que no es nada más terrible que le digan a las personas que para poder paliar la crisis de hoy tiene que comerse sus ahorros para pensionarse. Es decir, es finalmente lesivo, pero llegas a esa situación cuando no tienes a dónde echar mano. Y eso es fruto de que ha habido respuestas insuficientes en el monto y en las coberturas. Nuestro balance, después de analizar los datos del IFE hasta la fecha, se han dado ya dos aportes, es que es muy reducido en cobertura y de montos insuficientes. Es decir, eso pensando en el mundo informal, aquel que quedó con cero ingresos, están llegando es decir, se está llegando solo al 40% más vulnerable, pero solo se está cubriendo a un tercio de ese sector. Solo un tercio de los sectores más vulnerables. Y la ley dice que hay que crecer a más niveles de vulnerabilidad, lo que se llaman sectores medios vulnerables, porque como han perdido el empleo se están empobreciendo igual. Bueno, a ellos no les ha llegado nada en este periodo. Y por lo tanto, la exigencia fundamental cuando uno enfrenta una crisis sanitaria de esta magnitud, en donde si tú quieres proteger tu vida y la vida de otros, tu salud y la salud de otros, porque no es que yo me quede confinada solo para cuidarme a mí, para evitar yo ser también una fuente de contagio de terceros,
y por lo tanto para contener el contagio, cosa que no hizo el gobierno, parte de esa política sanitaria es transferencias monetarias a los hogares para que puedan no ir a trabajar, no salir a buscar su ingreso. De eso se trata. Y el gobierno respondió tardíamente cuando ya el contagio estaba disparado y está cubriendo a poca población y con montos insuficientes. Aún con el ingreso familiar de emergencia, las ollas comunes han seguido creciendo. Y ni hablar de los trabajadores formales que tienen la ley de protección del empleo, que les dicen, ok, recurran a su seguro de desempleo. Tiene dos problemas. El seguro de desempleo fue hecho pensado en tiempos normales. ¿Y qué es lo que se piensa? Que el primer mes puedes sacar el 100% de lo que tú ganabas. El segundo mes, un 30%, luego un 50%, luego un 40% y luego un 30% hasta 6 meses. Pues se supone en tiempos normales que con 6 meses tú vas a recuperar tu posibilidad de trabajar. Bueno, las personas ya están con el 50% porque ya están en el tercer mes. En un país con salarios muy bajos significan que ya no les alcanza tampoco para comer. Es decir, no solo están vaciando su seguro de desempleo con un desempleo que está en 2 dígitos, estamos entre 25%, y que va a durar mucho tiempo. Se va a costar mucho recuperar el empleo. Ya se está viendo su fondo de desempleo. No van a tener a qué recurrir más adelante. Otra vez más se les dijo, recurran a su ahorro, pero además lo que reciben no es suficiente. Y entonces, frente a todo esto, la olla común es expresión precisamente de la inacción, de la demora, de la dilación, y yo creo que eso no es casual. Es un gobierno que prefiere privilegiar el funcionamiento de la economía por sobre la salud de las personas, y eso deriva finalmente en situaciones de hambre. Pero más grave que eso, acordémonos que surgieron las ollas comunes y luego las protestas, y a la dictadura se cayó, no, es decir, había mucha represión y violación a derechos humanos, pero la gota que rebalsó el brazo fue cuando las personas ya no tenían ni qué comer. Bueno, estamos de nuevo incubando otro estallido social. La mejor demostración es que junto con el caceroleo en apoyo al retiro del 10% de fondos de pensiones, apareció de nuevo el estallido de violencia también y de manifestaciones en las calles. Esto es responsabilidad exclusiva de este gobierno. Si tú miras otras experiencias de América, nosotros estamos en la OCDE, países de la OECD. Bueno, los países de la OECD tuvieron drásticas medidas sanitarias y potentes paquetes de ayuda de los bolsillos de las personas. Eso permitió enfrentar la situación más dura. Y esto es revelador por eso yo decía, mira, que en dictaduras ocurra, cuando tú tienes el garrote en la mano, a los militares disponibles a eso, y cuando estás recién instalando un modelo neoliberal a como sea, eso lo puedes entender en esa lógica. En esta es incomprensible, porque además se está poniendo en riesgo y en amenaza la gobernabilidad democrática de este país. Es decir, es no solo su prestigio, que ya está en el piso, ni la poca popularidad del gobierno, no, está poniendo en discusión las bases y el sostén democrático de esta sociedad, porque la rabia, la ira, la necesidad, tú has encendido una vez más la mecha, y la estás haciendo sobre la base, además, de una cosa muy indigna, Luciana, porque así como no le das recursos a las familias para que con esos ingresos puedan resolver sus necesidades, llega con las cajas de alimentos a los domicilios, con cámaras fotográficas, con cámaras de televisión, con cartas del presidente, es decir, haciendo un uso político grosero, violentando la dignidad de las personas. Y por lo tanto, este cóctel es un cóctel altamente peligroso que este gobierno se lo ha buscado porque tiene una opción. Y su opción es, miren, que la economía despegue, que siga trabajando, y si en esto se va en el camino gente, bueno, será el costo social a pagar.
El problema es que el costo social va a ser altísimo, pero va a tener un costo político si no se actúa a tiempo. Ya, muy de acuerdo con tus palabras, Clarisa. En realidad estamos, como dices tú, en un momento muy importante y resolutivo de todo este problema. Y claro, estamos ya hablando de que la mecha, como dices tú, ya se prendió y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Estallido 2.0 es algo que se escucha bastante y que lo más probable es que va a ir por ahí el camino más social y de organización popular. Quisiera volver y retomar la discusión precisamente de la orgánica de las ollas comunes, Clarisa. Bueno, nosotras somos una fundación de puras mujeres, ¿no? Nuestro trabajo va también en esa línea, ¿no? Nos definimos también como una organización feminista, pero más allá de eso, quisiéramos saber cuál es la importancia, crees tú, de las mujeres en las ollas comunes o en las estrategias populares que surgen a partir de la crisis, quizás tanto ahora como también en los 80. Me parece interesante ver estas dos miradas, ¿no? Como a modo de analogía de lo que sucedió en los 80 y lo que sucede ahora. Entonces, ¿cómo aparecen las mujeres ahí? ¿Cuál es su rol? ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Te puedo contar un poco de lo que fue esa experiencia y de lo que es mi visión de hoy. Totalmente. En la experiencia de entonces fue muy interesante, porque nosotros hacíamos esto que llamábamos investigación-acción. Es decir, estábamos en el terreno apoyando a las ollas comunes. Ellas no eran objeto de estudio, eran los sujetos no del estudio, sino del propio proceso de investigación. Las encuestas, las preguntas y todo se hacían con ellos. No habían encuestadores, no pagamos nunca un encuestador. Esto se hizo directamente con la propia comunidad organizada que recababa la información. Hacíamos estudios nutricionales, se iban a casa y anotaban qué comen, qué no comen. Nosotros les devolvíamos, mira, no hay bastantes calorías. Nos preocupamos de conseguir recursos internacionales para mejorar la calidad nutricional de lo que se estaba comiendo. Hacíamos el puente con los consultorios para que pesaran y midieran a los niños. Había un problema serio de desnutrición, para obligar al sistema a que entregara el Programa Nacional de Alimentación Complementaria y se le pudieran dar los alimentos a los menores. Es decir, era un trabajo de acción que estaba acompañado con un análisis de la realidad que les era devuelto, porque la idea era cómo mejor gestionar una olla, cómo mejor trabajar los alimentos para que sean más nutritivos, cómo recabar fondos, cómo... Ese era el interés nuestro. ¿Y qué es lo que constatamos en terreno? Bueno, obviamente que la inmensa mayoría, si no exclusiva, de quienes estaban en estas organizaciones eran todas mujeres. Por dos motivos. Uno, porque en ese periodo las mujeres prácticamente no tenían inserción laboral remunerada. Y por lo tanto, cuando vino el periodo fuerte de la cesantía, golpeó a los hombres. ¿Y qué es lo que pasó con los hombres? Aquí hay un efecto psicológico, que fue lo que nosotros vimos en terreno cuando conversábamos y hacíamos estos trabajos con las ollas comunes. Los hombres se vinieron abajo, se deprimieron. Fue un golpe a la autoestima. De tanto repetir que el rol del hombre es el proveedor, el que provee, y la mujer es la que se preocupa de las tareas domésticas, en el minuto que deja de tener ese rol que lo definía, el rol de proveedor, se vino al piso. Y por lo tanto vinieron problemas psicológicos severos con los hombres, hubo aumento importante de alcoholismo. Es decir, los hombres no tuvieron capacidad de reaccionar activamente para enfrentar esta situación de vulneración de derechos. Y las mujeres sí, porque no solo no se deprimían, había que sacar como fuera adelante por lo menos la alimentación del hogar y de los niños. Esa era la preocupación central. Y entonces esto estuvo muy marcado por algo que se vuelve a repetir ahora, porque finalmente es la otra mirada, la más tradicional, es que esto corresponde a las labores tradicionalmente propias de los que culturalmente se asigna a las mujeres. Es decir, las mujeres están en la tarea del cuidado,
y están en la tarea de doméstica, de preparar comida. Digamos que en tiempos modernos y en tu generación, hoy día eso está más repartido, si no, no serían tan famosos los programas de chef llenos de hombres que también cocinan. Es decir, dejó de tener, claro. pero desde el punto de vista cultural, esto es como la división clásica de los roles. Los hombres proveen, las mujeres están al cuidado. Esto de nuevo aparece ahora. Es decir, aparece esta dimensión que explica el por qué están las mujeres ahí. Esa es una parte. La otra parte es que las mujeres, no solo en las ollas comunes en este momento, están todas en la primera línea. No solo están a cargo de este tipo de tareas que son vitales hoy día, porque no solo están produciendo la alimentación, están preocupadas de la distribución. Son las que están organizando además estas actividades y por lo tanto hay mucho empoderamiento comunitario. Por un lado hay rol tradicional, pero por otro hay fortalezas en habilidades distintas, en capacidad organizativa, y eso también tiene efectos interesantes. Pero no solo están ahí, están en los consultorios, están en la trazabilidad y de los contagios. Es decir, si tú miras la primera línea de atención en la salud primaria, es rostro de mujer tradicionalmente, y hoy día son determinantes en la pandemia. Las actividades llamadas esenciales, las actividades de servicios, de alimentación en los supermercados, ¿dónde están las cajeras? Mujeres. Es decir, donde tú mires las actividades esenciales hoy día que tienen que ver con la sobrevivencia, con el cuidado, con los servicios, tienen un rostro de mujer. Y entonces, y simultáneamente estamos viviendo una regresión en los avances de derechos de las mujeres. Está aumentando la violencia intrafamiliar. Es decir, no es lo mismo encerrarse, como ustedes verán, tengo un estudio amplio, y yo tengo esto como estudio. En los sectores populares tiene que caber una familia entera en donde yo trabajo. Y ahí ocurre todo. Eso eleva los niveles de ansiedad, de estrés, de violencia. ¿Y quiénes son las víctimas? Mujeres y niños y niñas. Y está apareciendo también este fenómeno. Y entonces, y además las pérdidas de empleo son básicamente en el mundo informal. El mundo informal es básicamente de rostro femenino, por lo tanto la cesantía está golpeando mucho más duramente a las mujeres, y en los sectores populares sabemos que las jefaturas femeninas de hogar superan el 50%, sino el 60%, que están al cargo de sus hogares, por lo tanto los niveles de emergencia que tienen rostro también de mujer. Y entonces, sí, hoy día la crisis sanitaria y social tiene rostro de mujer en la primera línea y en sus consecuencias. En las ollas comunes, pero también en la pérdida de empleo. Y yo creo que eso, Luciana, es algo que hay que tener presente para cómo se sigue para adelante. Porque hemos retrocedido en niveles de empleo de mujeres a una década. Y todavía, ya antes de que esto se ocurriera, había una brecha en el mundo del trabajo y en los ingresos muy grandes entre hombres y mujeres. Con esto se va a agudizar. Y entonces sí, uno se saca el sombrero por el rol de las mujeres, pero simultáneamente uno dice, ya está bueno de que esta sociedad entienda que los cuidados no son responsabilidad solo de las mujeres, que las tareas domésticas no son solo responsabilidad de las mujeres, que la violencia no es admisible. Y aquí claramente una de las principales falencias es que este gobierno dejó de preocuparse de que hubieran no solo las residencias sanitarias para aquellos que no tienen suficiente espacio en sus hogares para aislar a un enfermo, tampoco hay suficiente casas de acogida para mujeres víctimas de violencia. Y entonces tienes que convivir con el agresor, porque no estaba en la política pública esto como una necesidad. Entonces, aquí están apareciendo, yo creo que las dimensiones de género de la crisis y son expresión de las dimensiones de la desigualdad de género. Claro. Y esto se agudizó ahora y vamos a tener que hacerle mucho frente de aquí en adelante. Totalmente. Gracias por esa respuesta, Clarisa. Creo que es muy importante lo que dices tú, cómo se está evidenciando una vez más la precarización, ¿no?, de las vidas de las mujeres.
Tenemos algunas preguntas del público por Instagram y Facebook que quisiera también mencionar a raíz del tiempo, ¿no? Para poder alcanzar a responderlas y nuevamente les digo a quienes nos están viendo y quieran enviar sus preguntas que lo hagan en estos momentos. Preguntan por Instagram. Javi Andrade dice, para Clarisa. Voy a anotar, espérame un segundito, voy a anotar. Espera, ya. Tú me dices, tú me das el paso. Javi Andrade. Ya. Le pregunta a Clarisa, ¿cree usted que la organización de ollas comunes desde la precariedad contribuye a la generación del tejido social necesario para la unión popular que se requiere para hacer cambios? Y en esa misma línea, ¿conoce usted alguna organización que se haya constituido post ollas comunes de los 80 que pueda comentar? Esas dos preguntas hace. Son todo un temazo. Tremendas preguntas. Bueno, en general las organizaciones nacen de algún elemento de vulneración o precariedad. ¿Por qué nace el sindicalismo? Precisamente, pensando para contextualizar la pregunta. Claro. Yo entiendo que lo que están diciendo es otra cosa. Si la precariedad es partera, claro, o no de organizaciones que pueden promover el cambio social. Pero yo quiero decir que en general los esfuerzos colectivos nacen, no nacen espontáneamente y porque sí, sino que nacen precisamente cuando se toma conciencia que cada uno por su cuenta no puede. Estas son las bases y el origen, incluso del movimiento sindical, del movimiento más poderoso que conocimos en el siglo pasado, cuando estaba todavía la dictadura, en que era la organización en torno al mundo del trabajo, pero también surgió en las organizaciones campesinas y mucho en torno de las organizaciones de vivienda y urbanas, antes de la dictadura. Y por lo tanto había una base, pero todas nacían de las necesidades de articular colectivamente aquellas necesidades que no pueden ser respuestas individualmente. Esto que nuestra Constitución no tiene, que es una cosa es reconocer los derechos y libertades individuales, que son los políticos civiles, los civiles y políticos, pero que no considera que son los derechos sociales y económicos que son por esencia colectivos. Uno no resuelve la salud, uno no resuelve la educación, uno no resuelve los ingresos, uno no resuelve las pensiones por su propia cuenta. Ese es un espacio de derecho colectivo que requiere, por lo tanto, articular voluntades colectivas. Y entonces sí, yo creo que la base hoy día de reconstitución del tejido social nace por las mismas razones que ha nacido siempre, por las necesidades de buscar respuestas a aquello que individualmente no puede ser respondido. Ahora, si tú me dices, ¿son las organizaciones las parteras de la transformación y el cambio social? Yo creo que eso es mucho más complejo y distinto. Yo creo que son una base sustantiva y relevante para la democracia del país, para expresar y canalizar voluntades. Pero yo soy de las convencidas que por desacreditada que esté la política, son los instrumentos de la política, las instituciones políticas, promover los cambios. Yo sé que digo algo que no es nada popular, pero de lo que se trata es restituir lo que los partidos no tienen o han perdido, que es precisamente la base social que le da sentido, y es la articulación con la organización social. En el pasado eran subordinadas a los partidos y no tenían vida propia. Eso hoy día es impensable. Con los actuales niveles de escolaridad, con los actuales niveles de espacios de autonomía que ha ganado el movimiento feminista, por ejemplo, con la fortaleza que tienen hoy las organizaciones territoriales después de haber ganado y conquistado derechos de acceso a la vivienda que eran impensables en el pasado, tú has generado mucha fortaleza de conciencia en esos sectores y por lo tanto
no es que se subordinen los partidos, pero cada organización expresa intereses muy particulares y es muy difícil que tú puedas promover un cambio social desde un interés particular. Y por lo tanto, ¿qué es lo que te permiten los partidos? Encontrar qué articula estos distintos intereses particulares. Fíjate tú en qué derivó el estallido social, en un clamor por una nueva constitución, canalizó todos estos intereses particulares y distintos que se expresan en agrupaciones de allegados, en ollas comunes, en los comedores populares, en sindicatos, en juntas de vecinos, las distintas expresiones organizadas que hay y que son muchas, las logró articular, es decir, ¿qué hay en común a todas esas necesidades distintas? Bueno, hay en común que precisamente los derechos colectivos no están garantizados. Y entonces, insisto, son fundamentales en el funcionamiento de la democracia, en la articulación, en la reconexión de la sociedad, pero creo que el cambio social va a nacer de la articulación de estas distintas organizaciones políticamente. Creo que tiene que haber un proyecto político y cada organización lo que tiene es un proyecto muy articulado en torno a sus propias necesidades, obviamente. No sé si eso responde a Javi Andrade. Sí, yo creo que la responde muy, muy claramente. Clarisa, acá otra pregunta de Julián Aravena. Me parece que la pregunta parte más por un comentario y luego da la pregunta. Dice, es muy evidente la comparación entre las experiencias de los 80 y hoy. Sin embargo, dice Julián, hoy tenemos una profunda desconfianza hacia las instituciones y los partidos políticos. Parte de ello tiene que ver con el término de la dictadura y el aprovechamiento de la clase política. ¿Estas organizaciones pueden tener un sentido más estratégico? Creo que de alguna manera también la contesté en la anterior. Yo comparto plenamente que el problema, y lo vimos desde antes del estallido, si uno seguía los latinobarómetros, que es una encuesta que se hace en 18 países de América Latina todos los años, y en donde mide, entre otras cosas, esto que se llama niveles de confianza en las instituciones, ojo, no solo en las instituciones, en los otros, en las relaciones sociales. Los niveles de confianza en Chile son de los más altos de América Latina y venían además la desconfianza creciendo en la última década altísimo, exponencialmente. No solo desconfianza hacia las instituciones, desconfianza al otro. Fíjate tú el cómo ustedes que se dedican a los temas territoriales habrán visto el deseo de cada quien de tener su reja, el cómo me segrego del otro, como el otro como un peligro, el migrante como un peligro, el distinto. Y por lo tanto, estamos construyendo una sociedad con bases en desconfianza muy acentuadas, muy marcadas por las desigualdades, evidentemente. Y el sistema político se ganó la desconfianza legítimamente, porque se la ganó. Cuando se empiezan a destapar los casos de corrupción, del mal uso del dinero, y aparecen fenómenos de cohecho y los vínculos indebidos digamos, de financiamiento ilegal de campaña, bueno, lo que se desnudó y se destapó y que todo evidentemente, y cuando se comparaban además los niveles de ingreso de la élite política, de la que llegaba al Congreso o a los gobiernos, etcétera, con lo que es el ingreso medio del país, ciertamente la imagen que tú dices, aquí se arreglan los bigotes cada uno por su cuenta. Es decir, tenemos una crisis de credibilidad y de confianza de los instrumentos políticos terrible. Pero lo que tenemos que hacer ahora es cómo restablecer estas bases de confianza, porque sin estos instrumentos, cuando la pregunta es, ¿hay proyectos estratégicos en las organizaciones? Hasta ahora la historia ha demostrado que las organizaciones nacen mucho en torno de lo que les da origen y una vez que logran resolver tienden a disolverse. Y las organizaciones sindicales, su gran proyecto estratégico es mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Su proyecto puede ser, además, redefinir el modo en que se produce y se trabaja,
pero eso normalmente está acotado a ese espacio. Y por lo tanto vuelvo a insistir, es la política, la articulación de voluntades políticas pensando en un proyecto de país, es el terreno propio de la política. No quiero menoscabar por eso a las organizaciones, son roles distintos. Ahora, ese proyecto estratégico es impensable ser construido sin una antena y una conexión permanente con las organizaciones, que son la manera en que los distintos intereses, necesidades y voluntades ciudadanas se expresan. Y por lo tanto, esa interconexión es la que hay que construir. Cuesta, porque la confianza se pierde rápidamente y se recupera con tienes que dar demasiada y largo tiempo de prueba. Algo están empezando a hacer los parlamentarios ya con algunas señales importantes que se han dado, limitan las reelecciones, bajar sus ingresos para ajustarse más a la realidad de ingresos del país. Y se están dando algunas medidas en la dirección correcta. Y va a depender mucho de cómo se comporte el sistema político precisamente ahora en esta crisis. Porque esta crisis lo que obliga no es a pensar solo cómo resuelvo el hoy, es cómo miro estratégicamente. En mi opinión, lo del 10% abre recién la puerta a algo que está postergado permanentemente, que es el sistema previsional está en crisis, hagamos la reforma. Eso es estratégico. El sistema de salud está incapacitado de contener el contagio porque es un sistema de salud que es, con todo lo frágil que es óptimo, realmente hace unos esfuerzos inmensos, pero está debilitado desde el punto de vista de la capacidad de personal, de recursos disponibles, y por lo tanto el otro proyecto es la reforma pendiente de la salud, que es qué tipo de sistema de salud tenemos. Y bueno, esos proyectos estratégicos no nacen de las organizaciones, nacen precisamente de las demandas, necesidades, problemas y formas en que las organizaciones resuelven. Ahora, las formas de resolverlas, las formas de responder, uno debiera descansar mucho más en las propias lecciones innovadoras y creativas que te muestran las organizaciones y la ciudadanía, que lo que uno hace desde los escritorios de políticas públicas. Y eso a mí me tocó aprenderlo también como ministra. Aprendí mucho más de qué pasaba con los instrumentos de selección de beneficiarios, viéndolo cómo lo resolvían en la realidad, que todos los diseños técnicos que hacíamos desde el ministerio. Y esa es una articulación que tiene que hacer también la política. Sí, totalmente, Clarisa. Acá tenemos otra pregunta de Aníbal Chacana. Pregunta o dice, tú mencionas, le dice a Clarisa, que el tejido social construido en los 80 se perdió durante la transición a la democracia. ¿Por qué postulas que se produjo pensando en no repetir la historia con lo forjado desde el estallido social hasta la fecha? Pregunta crucial, Aníbal. Te voy a comentar algo, Aníbal, de paso. Y ahora te contesto, pero ¿qué me llevó a mí por qué me he hecho esta reflexión? Que es la misma pregunta que tú haces. Para mí fue una sorpresa impactante un día en medio de mi confinamiento recibir en un correo masivo de Mercado Libre, que te mandan estos correos masivos, y que me estaba ofreciendo 2 libros que yo había escrito en los 80. El Hambre más dignidad, igual ollas comunes, y el Organizarse para vivir, que era pobreza urbana y organización popular. No podía creerlo. Y pues esto lo escribí hace 30 y tantos años atrás, ¿cómo me está llegando? Y entonces, claro, ahí el mercado vio una oportunidad en la situación de hoy y está vendiendo libros. Bueno, la consecuencia de eso, aparte que me conmovió mucho, me arremeció que estuviera vigente algo que uno escribió 30 y tantos años atrás, me conmovió, me reconcilió con mi biografía, debo confesar, le dio sentido a todo eso.
pero por otro lado me indigné. Dije, ¿por qué están vendiendo algo que ya no tiene ni derechos de autor? No está, la institución en la que lo hicimos ya no existe. Y entonces decidí y conversé con una editorial, y ahora voy a tu pregunta, Aníbal, que los íbamos a digitalizar para convertirlos en libros electrónicos de distribución gratuita y masiva. Si hay interés y alguna lección extraer, pues que sea de uso masivo y gratuito. Y afortunadamente la editorial se puso, me apoyó la cooperación europea porque creen que hay una lección, y ahí está relacionada con la pregunta de Aníbal. Me dijeron, sí, pero tienes que hacerle un prólogo. Porque, ¿qué pasó entonces y qué pasa ahora? Después que terminé de escribir esos libros, y en la organización a la que yo pertenecía, el Programa de Economía del Trabajo, que había hecho este trabajo de investigación-acción que les comento, yo fui lo que se podría llamar socia fundadora de lo que hoy se conoce como FOSIS, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social. ¿Por qué nació el FOSIS? Nació porque había más de un 40% de población bajo la pobreza, y requeríamos un instrumento, un servicio público que se preocupara de recoger la solidaridad que habíamos conocido, pero esta vez no con recursos de cooperación internacional, sino con recursos fiscales, que el Estado se hiciera cargo de esa realidad, y por lo tanto que tuviera un servicio que se llamaba Fondo de Solidaridad, que hubiera un fondo solidario para apoyar las distintas formas de organización, precisamente para que transitaran a nuevas formas de organización, esta vez insertas en democracia, y ya no como estrategia de sobrevivencia, sino como estrategia de desarrollo, por decirlo de alguna manera. Es decir, que pudieran hacerse cargo del desarrollo de sus proyectos, de su destino en las comunidades, etc. Bueno, este cuento nos llevó a muchos a crear este instrumento que se llamó FOSIS, que hoy está totalmente transformado, ya no corresponde a esa realidad. Y declaro mi frustración, porque ese fue nuestro proyecto, nuestro propósito, pero obviamente la derecha en eso no creía, pero debo decir con mucho dolor, tampoco buena parte del mundo más tradicional de la izquierda. No hablo del centro, de los que veníamos, nosotros éramos mundo de izquierda, que habíamos encontrado el refugio de nuestra actividad en este tipo de instituciones que colaboraban con las organizaciones de base, porque los partidos estaban proscritos y nos reuníamos clandestinamente, y claramente no hablábamos de eso, hablábamos de cómo se reconstituía políticamente una fuerza que orientara el debate democrático. Pero la conexión que teníamos nosotros, los que nos dedicamos a esto, no era necesariamente el de dirigentes que estaban clandestinos, que no veían esto. Y cuando volvemos a gobernar, los partidos se bajaron por la tradicional. Es decir, estos no son portadores del cambio, no son trascendentes, y por lo tanto esto pasó a la historia, por decirlo de alguna manera. Y además había mucho susto y mucho miedo comprensible. En la transición teníamos a Pinochet todavía de comandante en jefe, y luego lo tuvimos de senador vitalicio, que no se nos olvide, y nos hizo operaciones de enlace y amenazó, y estábamos con la dictadura recién salido, y con los desaparecidos detrás y los presos y detenidos, etc. Es decir, el miedo a perder lo que tanto había costado hizo que se privilegiara mucho un modo de reconstrucción democrática en que de alguna manera se acalló y se silenció la participación por temor a que la demanda pusiera en riesgo este esfuerzo de reconstrucción democrática. Lo estoy diciendo tal como se vivió, no estoy justificándolo. Y eso frustró para muchos la posibilidad de que, en vez de sentir como amenaza a la organización, fueran sentidas como una contribución a una democracia más fuerte, más sólida, más participativa. Yo creo que de haber creído más en las organizaciones como parte de la reconstrucción democrática, el escenario que hubiéramos tenido en el país es distinto, pero no hay cómo probarlo.
Y entonces ese es el prólogo que voy a escribir, por eso estaba diciendo, porque digo, esta oportunidad no la podemos perder. Yo puedo entenderla entonces por los temores que había porque dejábamos atrás una dictadura muy brutal, muy cruenta, y había mucho miedo. Y éramos pocos los que creíamos que era un miedo infundado. Y por lo tanto, éramos minoría. Pero hoy en día no hay esa explicación. Y sería imperdonable que volviéramos a perdernos la oportunidad de fortalecer nuestra democracia con una sociedad mucho más cohesionada, que descanse mucho en este tipo de esfuerzos colectivos y en las distintas organizaciones que existen. Miren ustedes, si no hubiera sido por el Colegio Médico denunciando cómo se informa la información sobre el número de contagios y muertes, si no fuera por una ONG como es la que ha sacado los informes contestatarios o distintos a los oficiales pidiendo otras maneras de medir contagios y muertes, que es la función esta donde están saliendo los documentos de Eduardo Engel. En este minuto se me fue el nombre de la ONG. Si no fuera por las ollas comunes, etc., es decir, la capacidad que hoy día tiene el mundo organizado de incidir en la toma de decisiones es muy importante. Y por lo tanto sería lamentable que esta vez nos perdiéramos esa oportunidad. Así que confío, Aníbal, de que esta vez aprendamos la lección. La ONG que menciona Clarisa es Espacio Público. Les dejamos ahí el dato a quienes Espacio nos están Público, exactamente. Tenía todo el tiempo en la cabeza Horizonte Ciudadano, me decía, no, Horizonte Ciudadano es otro, era Espacio Público. Eso es. Clarisa, y bueno, muchas gracias también por el dato de que tu libro va a volver a ser editado. Creo que ahí vamos a tener también que estar atentas a cómo se viene ese trabajo. Pronto. Gratuitamente, para que sirva precisamente para extraer lecciones. ¿Qué características tenían? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué hay en común? Buenísimo. Ahí vamos también a estar compartiéndolo entonces desde la Fundación. Clarisa, te voy a hacer la última pregunta acá que nos hacen por Facebook. Marlene Martínez pregunta. Dice, ¿existía en los años 80 algún sistema de resguardo de las pobladoras que organizaban las ollas comunes ante la represión de Estado? Y en ese sentido, actualmente, ¿qué medidas cree usted se podrán tomar respecto a la seguridad de las organizaciones de las ollas comunes? Dos preguntas. Marlene, ¿cuántas veces nos seguían a los que íbamos desde el programa de Economía del Trabajo a las ollas comunes? A mí me tocó toda la zona suroriente de la capital, desde Peñalolén hasta Puente Alto. Era donde yo trabajaba con las organizaciones. El catastro lo hicimos en toda la región metropolitana, pero en lo personal a mí con mi equipo nos tocó ver esta zona de la ciudad. ¿Cuántas veces nos siguieron vehículos de la CNI? No te puedo decir. Ya estábamos acostumbrados. Nos amenazaban nada más que con presencia. Y a las ollas comunes, finalmente, más de alguna vez a los dirigentes caían presos y nosotros actuábamos como mediación porque el programa de Economía del Trabajo dependía de la Academia de Humanismo Cristiano, de un gran paraguas que era la Vicaría de la Solidaridad. Y por lo tanto nosotros inmediatamente, cada vez que ocurrían algunos de estos hechos, denunciábamos y hacíamos el canal con la Vicaría de la Solidaridad, que tenía personas especializadas precisamente en el resguardo de los derechos humanos de estas organizaciones. Todo dirigente era perseguido y era, es decir, fuimos testigos de allanamiento en poblaciones, de cómo los sacaban afuera. Fueron tiempos muy duros, no había resguardo en dictadura, salvo lo que podíamos hacer desde los espacios de la solidaridad. Hoy en día, una de las cosas que son denunciables, yo saco unas cápsulas chiquitas que son columnas editoriales grabadas de 2 minutos, porque las tuiteo. A mí me alarmó y hice de esto una denuncia. Afortunadamente lo recogió Televisión Nacional e hizo incluso una nota en una de sus noticiarios.
ustedes vieron el protocolo que se sacó en resguardo de las ollas comunes. ¿Quién lo sacó? La Subsecretaría de Prevención del Delito. Yo no podía creerlo. Que una organización social que está preocupada de dar alimentos, los protocolos de cómo deben funcionar, no los emita el Ministerio de Desarrollo Social, que debiera ser el que esté preocupado de cautelar, no solo que puedan trasladarse para comprar los alimentos, para procesarlos, que garantice las modalidades de distribución con seguridad sanitaria. En vez de estar preocupados de eso, sacan un instructivo desde el Ministerio del Interior. Es decir, es la mejor demostración de insensibilidad completa y de ignorancia de lo que son estas organizaciones. Y por el momento de lo que se trata es que tengan resguardo sanitario, y no solo eso, sino que además se puedan consolidar como organizaciones. Les piden, las personas tienen temores, ustedes mismos me lo pueden contar, Luciana, en sus experiencias como fundación, pero piden que la gente se registre con su carnet de identidad, etcétera, no como particular que va a ir a hacer una compra, sino como persona que trabaja en una organización. Después del estallido de violación a los derechos humanos que hubo, de detención de dirigentes, la gente tiene naturalmente miedo. Y por lo tanto se resisten a que les pidan documentos como miembro de una organización, distintos que yo pida en la comisaría virtual mi hora de permiso para ir a comprar al comercio, a que aparezca como dirigente de una olla o miembro de una organización comunitaria. Y por lo tanto creo que la mejor manera de protegerlos es dejar que estas organizaciones funcionen, que el gobierno de Chile les garantice y les asegure a través del Ministerio de Desarrollo Social, que es el responsable de esto, y incluso un fondo solidario que existe en ese ministerio, que sean desde ahí que se preocupen de resguardar las condiciones para que puedan funcionar. Y por cierto, veremos más adelante, cuando pase el periodo de la emergencia, si mutan o transitan a otras formas de organización, el que adquieran personalidad jurídica y se integren a la red de organizaciones que hoy día existen en el país legalmente normadas. Claro. Bien. Para quienes no conocen ese protocolo, está también disponible, lo pueden buscar, del que menciona Clarisa, y ella también, bueno, hizo ahí le hicieron su reportaje a partir de su opinión sobre este protocolo. Creo que, bueno, hemos cubierto bastantes aristas ya de esta temática. Siguen saliendo preguntas, pero ya estamos contra el tiempo. Quisiera nuevamente, Clarisa, bueno, agradecerte este tiempo, ¿no?, que nos has dado por querer compartir también con nosotras y con todos quienes nos están viendo tus conocimientos y tus experiencias que vienen ya desde los 80 y que ahora también van bajo el alero del Instituto Igualdad. Así que quisiera, bueno, nuevamente decirte que es un honor haber conversado contigo y muy agradecidas en nombre de la Fundación. Te mando un abrazo y nuevamente el agradecimiento a ti y, bueno, y también a quienes nos están viendo y estuvieron durante esta transmisión. Pues yo también les quiero agradecer sin duda a los que tuvieron la paciencia de escuchar esto y a los que han hecho preguntas, pero quiero hacerles también un reconocimiento, Luciana, a ustedes como fundación, porque el interés que ustedes tienen en esta materia revela que finalmente uno puede hacer la posta. Yo puedo contarles de la experiencia de los 80, pero la pega la tienen que hacer ahora ustedes. Son la generación que se va a hacer cargo y a mí me alegra, me llena de emoción que exista esa generación de relevo, que haya interés por estas materias y que esta posta continúe. Así que, por el contrario, gracias a ustedes por esta oportunidad. De todas maneras, Clarisa, muchas gracias y, bueno, despedirme nuevamente a quienes nos acompañaron, muchas gracias. Los invitamos también a revisar nuestra página web, verticechile.org. Ahí nosotras tenemos disponible un mapeo interactivo sobre iniciativas de cooperación que surgieron a partir de la pandemia. Entre ellas hay ollas comunes,
también centros de acopio y diferentes estrategias que han ido surgiendo en el territorio. Así que las invito, y a ti también, Clarisa, que revises nuestra página, que ahí estamos constantemente trabajando en este mapeo georreferenciado que hemos realizado. Así que bueno, despedirme y nos veremos en otra oportunidad. Espero, Clarisa, un abrazo grande y buena noche, buena semana, a descansar mañana.